presentamos el experimento de los sueños precognitivos. En una tranquila noche de verano en 1927, en un pequeño pueblo de Inglaterra, un ingeniero llamado John William Dunn se despertó sobresaltado. Había tenido un sueño vívido en el que un tren descarrilaba en las afueras de Londres, causando una catástrofe. Lo más inquietante era que Dan nunca había visitado ese lugar, y sin embargo, podía describir cada detalle con precisión. Al día siguiente, las noticias confirmaron el accidente exactamente como lo había soñado. Este evento marcó el inicio de una serie de experiencias que desafiarían las leyes conocidas de la percepción sensorial. La percepción extrasensorial, PES, ha sido un tema de fascinación y controversia durante siglos. Desde la antigüedad, se han documentado casos de personas que afirman tener habilidades psíquicas como la telepatía, la clarividencia y la precognición. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que la parapsicología comenzó a estudiar estos fenómenos de manera sistemática. J.W. Dunn, un ingeniero aeronáutico, se convirtió en uno de los pioneros en este campo con su libro An Experiment with Time, donde documentó sus sueños precognitivos y propuso teorías sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia. Dunn no fue el único en experimentar sueños precognitivos. En la década de 1930, el Dr. J.B. Rhine, un psicólogo de la Universidad de Duke, llevó a cabo una serie de experimentos para investigar la PES. Utilizando cartas N, Rhine intentó cuantificar la capacidad de las personas para percibir información más allá de los sentidos conocidos. Aunque sus resultados fueron controvertidos, sentaron las bases para futuras investigaciones en parapsicología. Uno de los casos más intrigantes documentados por Rhine fue el de Sarah, una joven que afirmaba tener sueños que predecían eventos futuros. En uno de sus sueños, Sarah vio un incendio devastador en una fábrica local. Describió con detalle la estructura del edificio, las llamas y el caos que siguió. 2 semanas después, la fábrica sufrió un incendio exactamente como lo había descrito. Los investigadores quedaron perplejos, incapaces de explicar cómo Sarah podía haber tenido conocimiento de un evento futuro con tanta precisión. A medida que Dan y otros investigadores profundizaban en el estudio de los sueños precognitivos, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que alguien pueda ver el futuro en sus sueños? ¿Es la precognición una habilidad innata o puede desarrollarse con práctica? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del tiempo y la realidad? Los testimonios de personas que experimentaron sueños precognitivos se acumularon, cada uno más desconcertante que el anterior. Un hombre soñó con un terremoto en Japón, describiendo con precisión la magnitud y el epicentro del sismo. Una mujer soñó con el nacimiento de su nieto, incluyendo detalles sobre el hospital y el personal médico, meses antes de que su hija siquiera supiera que estaba embarazada. Los científicos que estudiaban estos fenómenos se enfrentaban a un dilema. Por un lado, los datos eran demasiado numerosos y consistentes como para ser ignorados. Por otro lado, la falta de una explicación científica plausible hacía que muchos se mostraran escépticos. La comunidad científica se dividió entre aquellos que creían en la posibilidad de la PES y aquellos que la consideraban una pseudociencia. La primera parte de nuestra historia culmina con un giro inesperado. Durante una conferencia sobre parapsicología, un investigador presenta un nuevo hallazgo, un dispositivo que, según él, puede amplificar las habilidades precognitivas de una persona. El dispositivo, llamado amplificador de sueños, promete revolucionar nuestra comprensión de la percepción extrasensorial. Sin embargo, su uso plantea preguntas éticas y científicas. ¿Es seguro manipular la mente humana de esta manera? ¿Qué consecuencias podría tener para quienes lo utilizan? La audiencia queda en vilo, ansiosa por descubrir la verdad detrás del amplificador de sueños y las implicaciones de los sueños precognitivos. La segunda parte de nuestra historia promete desentrañar estos misterios y llevarnos a un desenlace impactante. La conferencia sobre parapsicología había dejado a todos los asistentes en un estado de expectación. El amplificador de sueños prometía ser una revolución en el estudio de la percepción extrasensorial,
pero también planteaba serias dudas éticas y científicas. El dispositivo, desarrollado por el Dr. Richard Hargrove, un renombrado investigador en el campo de la parapsicología, estaba diseñado para potenciar las habilidades precognitivas de los individuos mediante la estimulación de ciertas áreas del cerebro durante el sueño. El Dr. Hargrove explicó que el dispositivo funcionaba emitiendo pulsos electromagnéticos de baja frecuencia que sincronizaban las ondas cerebrales del usuario con un patrón específico asociado a la precognición. Según sus estudios preliminares, los sujetos que usaban el amplificador de sueños experimentaban un aumento significativo en la frecuencia y precisión de sus sueños precognitivos. El anuncio del Dr. Hargrove generó un intenso debate en la comunidad científica y en el público en general. Algunos veían el dispositivo como una herramienta revolucionaria que podría abrir nuevas fronteras en nuestra comprensión del tiempo y la conciencia. Otros, sin embargo, expresaban preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios y las implicaciones éticas de manipular la mente humana de esta manera. Sarah, la joven que había experimentado sueños precognitivos sobre el incendio en la fábrica, fue una de las primeras voluntarias en probar el amplificador de sueños. Durante las primeras semanas de uso, Sarah reportó un aumento en la claridad y detalle de sus sueños. En uno de ellos, vio un accidente automovilístico en una carretera cercana, describiendo con precisión la ubicación, los vehículos involucrados y las condiciones climáticas. 2 días después, el accidente ocurrió tal como lo había soñado. A medida que más personas comenzaron a usar el dispositivo, surgieron testimonios similares. Un hombre soñó con un colapso financiero en el mercado de valores y tomó medidas para proteger sus inversiones, salvándose de grandes pérdidas cuando el colapso se materializó. Una mujer soñó con un ataque terrorista en una ciudad europea y alertó a las autoridades, quienes lograron prevenir el ataque gracias a la información proporcionada. Sin embargo, no todos los resultados fueron positivos. Algunos usuarios del amplificador de sueños comenzaron a experimentar efectos secundarios inquietantes. Pesadillas recurrentes, insomnio y ansiedad severa se convirtieron en problemas comunes entre los participantes del estudio. Además, algunos reportaron una sensación de desconexión con la realidad, como si estuvieran viviendo en 2 mundos simultáneamente, el de sus sueños y el de la vigilia. El caso más alarmante fue el de David, un joven estudiante universitario que había sido un ferviente defensor del dispositivo. David comenzó a tener sueños cada vez más oscuros y perturbadores, en los que veía eventos catastróficos que no solo afectaban a su entorno inmediato, sino al mundo entero. En uno de sus sueños, vio una guerra nuclear que devastaba varias ciudades importantes. La intensidad de estos sueños comenzó a afectar su salud mental, llevándolo a un estado de paranoia y desesperación. El Dr. Hargrove, preocupado por estos desarrollos, decidió suspender el uso del amplificador de sueños y realizar una investigación exhaustiva sobre sus efectos. Durante esta investigación, descubrió algo sorprendente: los patrones de ondas cerebrales inducidos por el dispositivo no solo potenciaban la precognición, sino que también alteraban la percepción del tiempo de los usuarios. En esencia, los sujetos no solo estaban viendo el futuro, sino que estaban experimentando fragmentos de él en tiempo real. La revelación de que el amplificador de sueños podía alterar la percepción del tiempo llevó a una serie de experimentos adicionales. El Dr. Hargrove y su equipo comenzaron a estudiar los cerebros de los usuarios bajo resonancia magnética funcional, fMRI, para entender mejor cómo el dispositivo afectaba la actividad cerebral. Descubrieron que ciertas áreas del cerebro, particularmente el lóbulo temporal y el hipocampo, mostraban una actividad inusualmente alta durante el uso del dispositivo. Estos hallazgos sugirieron que el amplificador de sueños estaba activando circuitos neuronales asociados con la memoria y la percepción temporal de una manera que no se había observado antes. Esto llevó a una teoría audaz: la precognición podría no ser una habilidad psíquica en el sentido tradicional, sino una forma avanzada de procesamiento de información temporal que permitía a los individuos acceder a futuros posibles basados en patrones y probabilidades.
Para probar esta teoría, el equipo de Hargrove diseñó un experimento en el que los sujetos usaban el dispositivo mientras se les presentaban escenarios complejos y dinámicos en un entorno de realidad virtual. Los resultados fueron asombrosos. Los sujetos no solo podían predecir eventos futuros dentro del entorno virtual con una precisión sorprendente, sino que también mostraban una capacidad mejorada para tomar decisiones rápidas y efectivas basadas en esa información. Sin embargo, el uso prolongado del dispositivo seguía teniendo efectos secundarios negativos. Los sujetos reportaron una sensación de fatiga mental extrema y una dificultad creciente para distinguir entre los eventos soñados y la realidad. Esto llevó al equipo a concluir que, aunque el amplificador de sueños tenía un potencial increíble, su uso debía ser cuidadosamente regulado y monitoreado para evitar daños a la salud mental de los usuarios. La historia del amplificador de sueños y los sueños precognitivos de Sarah y otros voluntarios dejó una marca indeleble en el campo de la parapsicología. Aunque el dispositivo demostró que la percepción extrasensorial podría tener una base científica, también subrayó la necesidad de abordar estos fenómenos con cautela y responsabilidad. El Dr. Hargrove presentó sus hallazgos en una serie de conferencias y publicaciones científicas, abriendo un nuevo capítulo en el estudio de la percepción temporal y la conciencia. Su trabajo inspiró a otros investigadores a explorar las fronteras entre la ciencia y lo paranormal, buscando respuestas a preguntas que habían desconcertado a la humanidad durante siglos. A medida que la comunidad científica continuaba debatiendo las implicaciones del amplificador de sueños, una cosa quedó clara: la mente humana es un territorio vasto y en gran parte inexplorado, lleno de misterios que desafían nuestra comprensión del tiempo, la realidad y la percepción. Los sueños precognitivos, una vez considerados meras curiosidades, ahora se veían como una ventana hacia un mundo de posibilidades infinitas. La historia de Sarah, David y el Dr. Hargrove nos recuerda que, aunque la ciencia puede ofrecer explicaciones y teorías, siempre habrá un elemento de misterio en nuestra búsqueda de conocimiento. Los sueños precognitivos y la percepción extrasensorial nos invitan a cuestionar lo que creemos saber y a mantener una mente abierta a lo desconocido. En última instancia, el amplificador de sueños no solo amplificó las habilidades precognitivas de sus usuarios, sino que también amplificó nuestra curiosidad y nuestro deseo de explorar los límites de la mente humana. Y aunque el dispositivo fue retirado del mercado debido a sus efectos secundarios, su legado perdura en la continua investigación y el debate sobre la naturaleza de la percepción y el tiempo. El Noctilien. Hoy presentamos El experimento de telepatía en el espacio, el caso Apolo 14. El 5 de febrero de 1971, durante la misión Apolo 14, un evento extraño e inexplicable ocurrió a bordo de la nave espacial. Edgar Mitchell, astronauta de la NASA, mientras orbitaba alrededor de la Luna, comenzó a experimentar una sensación que desafiaría la lógica científica y los límites de la percepción humana. A más de 400.000 kilómetros de la Tierra, Mitchell sintió una conexión mental inexplicable con su colega en la Tierra, el Dr. Joseph B. Benewitz. Sin embargo, lo más asombroso fue que no era una simple intuición, fue un mensaje claro, nítido y sin ambigüedades, uno que llegó en un instante de calma absoluta y que hizo que la misión tomara un giro imprevisto. Mitchell no solo experimentó telepatía en su forma más pura, sino que comenzó a cuestionar los límites entre lo que es real y lo que es posible. Su descubrimiento no solo cambiaría el curso de su vida, sino que pondría en evidencia la misteriosa conexión entre la mente humana y el universo, desafiando la comprensión de los fenómenos paranormales. La parapsicología, una disciplina científica cuyo campo de estudio incluye fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la precognición y las experiencias extracorporales, ha estado siempre rodeada de controversia. Desde el inicio del siglo XX, con los primeros experimentos de Joseph Perrine en la Universidad de Duke, se han documentado casos que desafían las leyes conocidas de la física y la biología. Los estudios de telepatía, por ejemplo,
intentan comprobar si la mente humana puede comunicarse de alguna manera sin la mediación de los sentidos tradicionales. A lo largo de los años, la telepatía ha sido objeto de debate entre los científicos. Mientras que algunos defienden su existencia, otros lo consideran un mero fenómeno de coincidencias o incluso un fraude. Sin embargo, el caso de Edgar Mitchell es uno que mantiene la atención de los investigadores, porque no solo ocurrió en circunstancias extraordinarias, sino que también se dio en un contexto altamente controlado y observacional, el espacio exterior. La historia de Mitchell está profundamente vinculada con la historia de la NASA y el programa Apolo. Aunque su misión era científica, el aislamiento y la exposición a condiciones extremas en el espacio abrieron nuevas puertas para experimentar fenómenos de percepción extrasensorial. En el caso de la telepatía, la pregunta clave que se hacía el astronauta era, ¿es posible que las fronteras del espacio también abran las puertas de la mente humana a nuevas formas de comunicación? En el contexto de la misión Apolo 14, Mitchell y su compañero, el comandante Alan Shepard, se encontraban a bordo del módulo lunar. Durante las largas horas en las que la nave orbitaba la Luna, Mitchell comenzó a experimentar una sensación indescriptible. Mientras Shepard se concentraba en las tareas programadas, Mitchell se sumió en un profundo estado de meditación, algo que había practicado a lo largo de su carrera. Fue en uno de esos momentos de calma cuando, según Mitchell, recibió un mensaje mental claro de su colega Benewitz en la Tierra. Este mensaje no era simplemente un susurro mental, sino una comunicación precisa que contenía detalles sobre la situación en la Tierra, información sobre investigaciones científicas y, lo más desconcertante, un sentido de urgencia que parecía trascender las distancias y las barreras del espacio. Cuando Mitchell reportó el fenómeno, sus compañeros en la misión, incluidos los controladores de vuelo en Houston, no podían entender cómo o por qué había experimentado ese tipo de conexión. Mitchell, por su parte, no parecía dispuesto a descartarlo como un simple error de percepción, como sugirieron algunos de los expertos. Había algo en su experiencia que le resultaba absolutamente real, y su creencia en la existencia de la telepatía comenzó a fortalecerse. El evento fue documentado en los informes oficiales de la misión, aunque con una cautela notable. Los registros del control de misión no mencionaron directamente la telepatía, pero sí incluyeron anotaciones sobre el cambio en el comportamiento de Mitchell y sus declaraciones acerca de haber recibido información fuera de lo común. Sin embargo, los documentos fueron cuidadosamente redactados, dejando una ambigua interpretación sobre lo ocurrido. Lo más impactante de este evento es que, antes de su viaje al espacio, Mitchell había estudiado los trabajos de Rinne y otros investigadores en parapsicología. Había conocido de primera mano los experimentos en los que se había intentado verificar la existencia de la telepatía. Sin embargo, nunca imaginó que él mismo sería el centro de un fenómeno que parecía desafiar todas las leyes de la ciencia convencional. A medida que la misión avanzaba y Mitchell compartía su experiencia con el control de misión y con algunos de sus colegas científicos, surgieron preguntas difíciles de responder. ¿Era posible que las condiciones extremas del espacio influyeran en la percepción del astronauta? ¿O acaso había algo más, una forma de percepción que escapa a nuestra comprensión? A pesar de que muchos intentaron restarle importancia al incidente, la sensación de que algo extraordinario había ocurrido no desapareció. Testigos de la NASA que estaban presentes en las comunicaciones con el astronauta, como los controladores de vuelo, comenzaron a notar que Mitchell estaba más introspectivo que de costumbre. Su comportamiento comenzó a cambiar, por momentos, parecía que había dejado de estar completamente consciente de su entorno físico, como si estuviera sumido en una realidad alterna. Algunos informes indicaban que Mitchell no reaccionaba con rapidez a las instrucciones del control de vuelo, algo muy inusual para un astronauta tan entrenado. La pregunta que surgió entre los científicos y los miembros del equipo fue, ¿qué tipo de fenómeno había causado esta experiencia? Los informes de telepatía en el contexto de la misión Apolo 14 eran vagos, y algunos expertos se mostraron escépticos. Sin embargo, Mitchell no estaba dispuesto a dejarlo en el olvido. En sus conversaciones privadas, mencionó que sentía que había tocado una dimensión de la mente humana que era, hasta ese momento, desconocida.
los investigadores comenzaron a revisar otros incidentes que se habían reportado en el pasado, buscando patrones similares. A lo largo de la historia, se había documentado la experiencia de personas que afirmaban haber sentido conexiones mentales con otros, ya fuera a través de sueños, visiones o incluso estados de conciencia alterados. Pero el caso de Mitchell parecía único en su tipo, pues ocurría en el espacio exterior, en un contexto aislado y altamente controlado. A medida que la misión Apolo 14 llegó a su fin, la inquietud sobre el incidente continuó creciendo. Aunque los resultados iniciales fueron inconclusos, el fenómeno de la telepatía que Mitchell experimentó no fue fácilmente descartado. Sin una explicación científica clara, el misterio continuó alimentando las especulaciones y las teorías. La conexión que Edgar Mitchell afirmó haber experimentado con la Tierra a través de la telepatía dejaba un enigma sin resolver, que seguiría siendo objeto de debate en los años venideros. Al regreso de la misión, las declaraciones de Mitchell sobre su experiencia no fueron del todo comprendidas por la NASA, que se mostró cautelosa en sus comentarios. Sin embargo, muchos de sus colegas y expertos en parapsicología empezaron a tomar en serio sus palabras. Y así, mientras la humanidad volvía a enfocar su atención en la conquista espacial y las pruebas científicas de la misión Apolo, la cuestión de si la telepatía realmente existe o si es una ilusión de la mente humana seguía sin resolverse, dejando una incógnita que aún resuena hoy en día. A su regreso a la Tierra, Edgar Mitchell se encontró en una situación incómoda. Su experiencia con la telepatía en el espacio fue registrada en los informes oficiales de la NASA, pero sin dar mayores detalles sobre su naturaleza exacta. Si bien algunos en la comunidad científica le ofrecieron explicaciones que van desde la sugestión hasta el simple error de percepción, Mitchell no pudo dejar de sentirse convencido de que lo que había experimentado era real, una conexión genuina más allá de la física convencional. Pasaron varios meses antes de que Mitchell se atreviera a compartir su historia con el mundo en un foro público. La ocasión llegó cuando fue invitado a participar en una conferencia internacional sobre parapsicología organizada por la Universidad de Princeton en 1972. Durante su intervención, Mitchell sorprendió a los asistentes al relatar en detalle su experiencia, explicando que, mientras estaba en el espacio, había sentido que su mente se liberaba de las limitaciones físicas, permitiéndole experimentar un tipo de comunicación que no dependía de los sentidos tradicionales. El testimonio de Mitchell, un astronauta de la NASA con una reputación intachable, cambió el panorama del estudio de la parapsicología. Aunque muchos aún no consideraban un caso aislado, la posibilidad de que la telepatía pudiera ocurrir en condiciones tan extremas atrajo la atención de la comunidad científica y de los investigadores del campo paranormal. Mitchell, sin embargo, no estaba interesado en demostrar nada a la ciencia convencional. Para él, la experiencia había sido lo suficientemente clara como para cambiar su forma de ver el mundo. A lo largo de los años siguientes, la historia de la telepatía de Mitchell fue objeto de debate. Algunos científicos la consideraron un simple caso de sugestión, influenciado por el estrés y el aislamiento del espacio. Otros, sin embargo, creyeron que el caso apuntaba a algo mucho más profundo, la posibilidad de que la mente humana tenga capacidades desconocidas que van más allá de lo que se ha estudiado tradicionalmente. La controversia alcanzó su punto máximo cuando en 1976, un equipo de investigadores en parapsicología, dirigido por el Dr. John B. Alexander, inició un proyecto de investigación financiado por la NASA para estudiar fenómenos psíquicos en astronautas. El experimento incluía la evaluación de posibles habilidades psíquicas entre los astronautas y el análisis de los informes de aquellos que habían experimentado fenómenos extraños en el espacio, como el caso de Mitchell. A medida que se recopilaban más testimonios y datos, el Dr. Alexander descubrió patrones sorprendentes. Varios astronautas, aunque no tan públicos como Mitchell, habían reportado experiencias similares, aunque menos directas. Algunos hablaron de sensaciones de conexión mental con sus seres queridos en la Tierra, otros informaron haber percibido pensamientos y emociones de sus compañeros de tripulación sin necesidad de palabras. Aunque estos testimonios no tenían el nivel de evidencia científica necesario para confirmar la telepatía, las coincidencias eran lo suficientemente intrigantes como para justificar más estudios.
Mientras tanto, Mitchell, que en el pasado había sido un firme defensor de la ciencia convencional, comenzó a adoptar una postura más abierta hacia los estudios de la conciencia y la parapsicología. De hecho, en 1973 fundó el Institute of Noetic Sciences, INS, en California, con el objetivo de explorar las fronteras de la mente humana y estudiar fenómenos como la telepatía, la precognición y las experiencias extracorporales. Su trabajo se centraba en la investigación de las capacidades no conocidas de la conciencia humana, basándose en su propia experiencia como punto de partida. En 1986, un giro inesperado en la investigación sobre la telepatía en el espacio tuvo lugar cuando un equipo de científicos del gobierno de los Estados Unidos filtró información clasificada relacionada con los experimentos de telepatía realizados por la CIA. En un informe desclasificado, se reveló que los militares habían estado investigando fenómenos paranormales como la telepatía y la visión remota durante la Guerra Fría, en un proyecto conocido como Stargate. A pesar de que el proyecto Stargate había sido descontinuado en la década de 1990, las revelaciones alimentaron la especulación de que el gobierno había estado involucrado en investigaciones de parapsicología mucho más profundas de lo que se había conocido previamente. En ese contexto, un nuevo dato surgió sobre la misión Apolo 14. Un análisis posterior de los registros de comunicación de la misión reveló un patrón que no había sido detectado en su momento. Las señales de radio entre la nave espacial y el control de misión en Houston mostraban anomalías durante los momentos clave en los que Mitchell reportaba su experiencia telepática. Un experto en comunicaciones espaciales sugirió que las transmisiones de radio habían sido distorsionadas de una manera inusual en esos momentos específicos, lo que generó la pregunta de si podría haber habido alguna interferencia psíquica o incluso alguna clase de canalización de señales mentales. El informe sobre estas anomalías no fue divulgado en su totalidad, pero algunos investigadores comenzaron a vincularlo con la teoría de que la mente humana puede interactuar con tecnologías avanzadas de maneras que aún no comprendemos por completo. La resolución final de este misterio no fue inmediata, pero las investigaciones de Mitchell sobre la telepatía adquirieron una nueva perspectiva. Si bien la NASA nunca confirmó oficialmente que lo sucedido con Arthur Mitchell fuese un caso claro de telepatía, las investigaciones adicionales de la comunidad científica y el interés por el fenómeno de la conciencia expandida continuaron creciendo. Mitchell, ya en la recta final de su vida, reflexionó sobre su experiencia con la telepatía en el espacio en entrevistas de los últimos años. Afirmó que nunca creyó que su caso fuera un fenómeno aislado. En lugar de eso, creía que la telepatía podría ser una habilidad humana latente, algo que todos los seres humanos pueden desarrollar en condiciones especiales, como las que se dan en el espacio exterior, donde la mente está liberada de las limitaciones físicas del cuerpo. Si bien nunca pudo probar científicamente su experiencia, Arthur Mitchell dejó un legado en la parapsicología moderna. Su trabajo en el Institute of Noetic Sciences sigue siendo una de las principales fuentes de investigación en el campo de la conciencia y las percepciones extrasensoriales. En última instancia, el caso de la telepatía en la misión Apolo 14 no quedó completamente resuelto, pero abrió nuevas puertas para la exploración de la mente humana y su potencial aún desconocido. Hoy en día, el caso de Arthur Mitchell sigue siendo uno de los más fascinantes en la historia de la parapsicología y la exploración espacial. ¿Fue su experiencia un producto de su mente en un estado de aislamiento extremo? ¿O realmente hubo algo más, algo que trasciende la comprensión científica actual? El fenómeno sigue siendo un misterio, y el debate sobre la telepatía y otros fenómenos paranormales continúa. Sin embargo, uno de los legados más importantes de Mitchell es la pregunta fundamental que dejó abierta: ¿qué tan lejos podemos llegar realmente en la comprensión de la mente humana? Mientras la ciencia sigue buscando respuestas, el misterio persiste, sugiriendo que hay más de lo que conocemos, más allá de los límites de la percepción y la razón, esperando ser descubierto. El Noctilian. Hoy presentamos La experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds.
La experiencia de Pam Reynolds es uno de los casos más fascinantes en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, SM, y uno que desafía lo que creemos saber sobre la conciencia, la vida y la muerte. El caso en sí plantea inquietantes preguntas sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana, particularmente cuando parece existir independientemente del cerebro. En 1991, Pam Reynolds, una mujer de 35 años, se sometió a una cirugía cerebral compleja y de alto riesgo debido a una afección mortal conocida como aneurisma. Sin embargo, no fue la cirugía en sí misma lo que convertiría su caso en legendario, sino la extraordinaria experiencia que ocurrió mientras su cerebro supuestamente se apagaba. Los cirujanos de Reynolds estaban realizando lo que se conoce como paro cardíaco hipotérmico, un procedimiento que implica enfriar el cuerpo para reducir las demandas metabólicas del cerebro, deteniendo esencialmente toda actividad eléctrica en el cerebro durante un corto periodo. Bajo estas condiciones, el cerebro del paciente debería haber estado completamente inactivo, incapaz de generar cualquier forma de pensamiento consciente o percepción sensorial. Pero fue durante este tiempo, cuando no debería haber habido actividad cerebral, que Reynolds reportó detalles vívidos de su entorno, algunos de los cuales eran médicamente imposibles de percibir. El fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, SM, ha sido objeto de interés durante siglos, pero solo en las últimas décadas la ciencia moderna ha comenzado a analizarlas seriamente. Estas experiencias, a menudo descritas como viajes a través de túneles, encuentros con luces brillantes o visitas a una vida después de la muerte, han desconcertado tanto a investigadores como a personas comunes. Una de las preguntas centrales en los estudios de SM es si estos fenómenos son productos de la actividad cerebral, resultado de la privación de oxígeno, o evidencia de una conciencia que existe fuera del cerebro físico. Numerosos estudios e informes anecdóticos han sugerido que las SM no son solo alucinaciones causadas por un cerebro moribundo. De hecho, investigadores como el Dr. Raymond Moody y la Dra. Elizabeth Kubler-Ross han argumentado que las SM pueden ser evidencia de algún tipo de existencia más allá del cuerpo físico. Sin embargo, la comunidad científica tradicionalmente ha descartado estos informes como resultado de reacciones neurológicas o psicológicas al trauma de morir. En 1975, el libro pionero del Dr. Raymond Moody, Life After Life, ayudó a llamar la atención sobre estos fenómenos, informando sobre casos de personas que habían experimentado lo que creían que eran experiencias fuera del cuerpo, con algunas incluso describiendo detalles precisos de eventos ocurridos durante su muerte clínica. Estos relatos sentaron las bases para mucho del interés moderno en las experiencias cercanas a la muerte. El caso de Pam Reynolds, sin embargo, llevó el debate a un nivel completamente nuevo. Aquí había una mujer que, bajo las condiciones más controladas y científicamente verificables, supuestamente estaba experimentando una conciencia que iba más allá de los límites esperados de la percepción humana. La historia de Pam Reynolds fue meticulosamente documentada por su equipo médico. En mayo de 1991, se sometió a un procedimiento en el Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, Arizona. La cirugía requería que su cerebro estuviera completamente inactivo durante el procedimiento. Para lograrlo, su cuerpo fue enfriado a 60 grados Fahrenheit, 16 grados centígrados, y su corazón fue detenido temporalmente. A todos los efectos, Reynolds debería haber estado completamente inconsciente, sin capacidad para pensar, sentir o percibir. Sin embargo, fue durante este periodo cuando Reynolds tuvo una notable experiencia fuera del cuerpo. Reportó flotar por encima de su propio cuerpo y presenciar todo el procedimiento quirúrgico. Describió las herramientas utilizadas por los cirujanos, las conversaciones que tuvieron e incluso los detalles específicos de la sala, todo lo cual no debería haber podido percibir. Una de las partes más convincentes de su experiencia fue el hecho de que, mientras estaba muerta en términos de función cerebral, Reynolds describió un detalle muy específico sobre el entorno al que no debería haber tenido acceso, un pequeño objeto metálico en una repisa de la sala de operaciones. Incluso describió los sonidos de los instrumentos quirúrgicos utilizados.
Más tarde, cuando se le preguntó sobre estos detalles, el equipo médico confirmó que sus descripciones eran escalofriantemente precisas, aunque no eran visibles desde su posición sobre la mesa de operaciones. No tenía forma de conocer estas cosas a menos que hubiera experimentado algún tipo de conciencia independiente de su cuerpo. A pesar de esto, los escépticos argumentaron que estos recuerdos eran el resultado de la actividad eléctrica residual del cerebro. Sin embargo, el caso de Reynolds se destacó porque había sido sometida a condiciones médicas extremas que deberían haber dejado su mente inactiva. Sin embargo, ella experimentó percepciones vívidas y precisas mientras estaba clínicamente muerta. A medida que pasaban los días después de la cirugía, la experiencia de Reynolds continuaba desconcertando a quienes la rodeaban. Su capacidad para describir detalles de la sala, el equipo médico y las acciones de los cirujanos durante su procedimiento dejó perplejos a muchos investigadores. No había estado expuesta a ninguno de estos detalles antes de la cirugía, y el relato que proporcionó fue demasiado específico como para ser explicado como una simple coincidencia o reconstrucción postoperatoria. En entrevistas, Reynolds explicó que, mientras flotaba por encima de su cuerpo, tenía una aguda sensación de conciencia y una percepción más intensa de todo lo que ocurría en la sala de operaciones. Describió las herramientas quirúrgicas con precisión, identificándolas aunque estaban fuera de su alcance visual. Lo más sorprendente fue que informó haber oído la conversación de los cirujanos, incluyendo un momento específico cuando uno de los médicos bromeó sobre su temperatura corporal. El equipo médico que atendió su cirugía, así como un grupo de investigadores paranormales que más tarde investigaron su caso, estaban divididos sobre cómo interpretar estos hallazgos. ¿Era esto evidencia de la existencia de conciencia más allá del cerebro? ¿O podría ser un resultado de un fenómeno neurológico que aún no comprendía la ciencia? Algunos investigadores sugirieron que estas experiencias eran el resultado de un disparo neuronal ocurrido durante el proceso de la muerte cerebral. Otros, particularmente los que trabajaban en el campo de la parapsicología, creían que la experiencia de Reynolds era evidencia de una vida después de la muerte o una conciencia que podría trascender el cuerpo físico. A medida que Pam Reynolds se recuperaba de su cirugía, el misterio que rodeaba su caso solo se profundizaba. Aunque muchos trataron de racionalizar sus experiencias, los hechos permanecían. Ella había descrito con precisión un entorno que no podría haber conocido mientras estaba clínicamente muerta. Esto creó una paradoja que nadie, en ese momento, pudo explicar completamente. A medida que compartía su historia con el mundo, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo su mente permanecer consciente durante los momentos más críticos de inactividad cerebral? ¿Qué significaba su caso para nuestra comprensión de la conciencia, y era posible que la mente existiera independientemente del cerebro? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, y la comunidad médica y científica permaneció dividida. El caso apenas había comenzado, y dejó al mundo cuestionando qué es posible más allá de los límites de la percepción humana. La historia de la experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds continuó desarrollándose durante los años posteriores a su cirugía. Mientras se recuperaba físicamente, el impacto de su experiencia perduraba profundamente en su mente. A medida que su historia ganaba atención, un creciente grupo de investigadores e investigadores, desde médicos hasta parapsicólogos, comenzó a mostrar un gran interés por su caso, ansiosos por desentrañar el misterio que había desafiado tan efectivamente la comprensión de la conciencia humana. La propia Reynolds, aunque profundamente afectada por la experiencia, se convirtió en una portavoz inesperada del debate sobre las experiencias cercanas a la muerte. Continuó hablando sobre la viveza de su experiencia extracorpórea, la conciencia que sentía mientras estaba clínicamente muerta y los cambios profundos que había traído a su vida. A pesar de la incertidumbre que rodeaba las explicaciones científicas de su experiencia, Pam Reynolds era firme en su creencia de que lo que había encontrado era algo mucho más allá de los límites físicos del cerebro. Varios años después del evento, nuevos descubrimientos se hicieron que intensificaron aún más el misterio. Un equipo de neurólogos, trabajando de forma independiente, llevó a cabo un estudio basado en los registros médicos de Reynolds y las descripciones detalladas que ella había proporcionado.
Examinaron los procedimientos, el estado de su cerebro durante la cirugía y el momento exacto de su supuesta experiencia extracorpórea. Los resultados fueron desconcertantes. Según los datos neurológicos, la actividad cerebral de Reynolds había sido completamente plana durante el periodo en el que ella describió sus vívidas experiencias conscientes. El equipo de investigación luchó por explicar cómo su mente podría seguir tan activa mientras su cerebro no mostraba señales de actividad eléctrica. Esta evidencia solo profundizó el enigma. ¿Había Pam Reynolds experimentado realmente una forma de conciencia que trascendiera el estado físico de su cerebro? ¿O había alguna otra explicación, más complicada, que aún no se había descubierto? El caso de Pam Reynolds pronto se convirtió en una piedra angular para la conversación más amplia sobre la conciencia. Investigadores de todo el mundo comenzaron a explorar la idea de que la conciencia humana podría no estar completamente confinada al cerebro. ¿Podría ser que la mente, o la conciencia, fuera algo separado del cuerpo físico? ¿Sería posible que, durante ciertas condiciones, la mente pudiera existir independientemente del cuerpo? Las implicaciones de estas preguntas eran profundas, extendiéndose más allá de los ámbitos de la ciencia hacia la filosofía e incluso la espiritualidad. ¿Qué significa para nuestra comprensión de la vida y la muerte si la conciencia puede existir fuera del cuerpo físico? ¿Hay una vida después de la muerte, o existe un reino de existencia donde la mente existe más allá de las limitaciones biológicas del cuerpo? El caso de Pam Reynolds planteaba más preguntas de las que respondía, pero también provocaba más investigaciones y descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia. Algunos investigadores en el campo de la parapsicología sugerían que su experiencia era una prueba del más allá, mientras que otros se inclinaban por la idea de un aspecto más profundo e inexplorado de la conciencia humana, un campo que en ese momento seguía siendo en gran parte inexplorado por la ciencia convencional. Pero no solo la comunidad científica encontró su historia intrigante, la experiencia de Pam Reynolds resonó profundamente en el público. Su historia desató un debate continuo sobre si la muerte realmente marcaba el final de la conciencia o si había algo más allá del mundo físico, algo que podría ser accesado incluso cuando el cerebro había dejado de funcionar. En una de las entrevistas de seguimiento más intrigantes, Pam describió un nuevo detalle sobre su experiencia que nunca se había compartido antes. Recordó un encuentro con lo que ella llamó la voz. Durante su experiencia cercana a la muerte, afirmó haber sido recibida por una presencia que no era humana ni física. La voz, dijo, le dijo que no estaba destinada a cruzar aún y que tenía más cosas que hacer en esta vida. No fue solo un encuentro espiritual, fue algo que trascendía la noción de interacción humana. Este escalofriante detalle añadió otra capa a su experiencia, sugiriendo que la conciencia podría operar en niveles mucho más allá de lo que podemos comprender. Justo cuando la comunidad científica comenzaba a intentar comprender las implicaciones de la experiencia de Reynolds, ocurrió un giro que añadió una nueva dimensión a la historia. Mientras la narrativa personal de Pam seguía siendo consistente, comenzaron a surgir nuevas revelaciones sobre los registros médicos relacionados con su caso. Un miembro del equipo quirúrgico, que no había estado involucrado públicamente en el caso antes, salió a la luz con una afirmación sorprendente. Esta persona, una enfermera que estuvo presente durante la cirugía de Reynolds, ofreció un relato detallado de un momento crítico en el procedimiento que no había sido compartido con el público. Según la enfermera, el corazón de Reynolds no había dejado de latir como el equipo médico había creído originalmente. En su lugar, la frecuencia cardíaca había fluctuado de maneras que sugerían un bajo nivel de actividad cerebral. Esta nueva pieza de información levantó cejas. ¿Podría ser que la experiencia de Reynolds pudiera explicarse por una actividad cerebral que no había sido detectada en ese momento? Tal vez la llamada muerte clínica no era tan absoluta como se había creído. Algunos investigadores, particularmente aquellos escépticos de las experiencias cercanas a la muerte, se apoderaron de esta revelación, sugiriendo que la mente de Reynolds no había estado verdaderamente muerta durante el periodo crítico. A pesar de esta nueva afirmación, muchos en la comunidad científica y parapsicológica encontraron difícil conciliar la nueva información con los recuerdos vívidos y precisos de Reynolds sobre el procedimiento quirúrgico.
Si su cerebro había estado funcionando a algún nivel, ¿por qué había experimentado percepciones tan precisas y vívidas mientras estaba bajo anestesia? La pregunta seguía sin resolverse, aumentando aún más el debate. A medida que pasó el tiempo, Pam Reynolds continuó viviendo su vida, una mujer transformada con una comprensión profunda de la vida y la muerte. Aunque el misterio en torno a su experiencia cercana a la muerte nunca llegó a una conclusión definitiva, su historia tuvo un impacto innegable. Había desatado una conversación global sobre la conciencia, la muerte y las posibilidades que existían más allá del reino físico. La comunidad científica, aunque dividida, tuvo que reconocer que aún quedaban muchos desconocidos cuando se trataba de la conciencia humana. ¿Podría la conciencia realmente existir más allá del cuerpo? ¿Era la experiencia de Pam Reynolds una prueba de la vida después de la muerte, o simplemente un resultado de algún fenómeno neurológico no reconocido? Las respuestas, por ahora, seguían siendo elusivas, pero la búsqueda de ellas continuaba. La experiencia de Pam Reynolds tal vez nunca se explique completamente, pero cambió la forma en que vemos la conciencia, el cerebro y los misterios de la vida y la muerte. Sugería que los límites de lo que entendemos sobre la mente y sus capacidades podrían ser mucho más fluidos y complejos de lo que nunca imaginamos. En conclusión, el caso de Pam Reynolds representa más que una simple anomalía médica. Desafía nuestra percepción de la realidad, de la conciencia y de la verdadera naturaleza de la existencia. Su historia es un recordatorio claro de que la ciencia, aunque una herramienta poderosa para entender el mundo, aún está en sus primeros pasos cuando se trata de los misterios más profundos de la mente. Tal vez la experiencia de Pam sea una ventana a algo mucho más grande, una parte del universo que recién comenzamos a explorar. Mientras seguimos buscando respuestas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia, una cosa sigue siendo cierta: el fenómeno que Pam Reynolds experimentó no puede ser fácilmente descartado. Ya sea prueba de un más allá, evidencia de una conciencia que trasciende el cerebro, o algo completamente diferente, es un misterio que sigue cautivando nuestra imaginación, estimulando más investigaciones hacia lo desconocido. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos, el hecho de que algunas preguntas, sin importar cuánto nos esforcemos por responderlas, nunca se entiendan completamente. El Noctilian. Hoy presentamos El hombre del sombrero, visiones de la parálisis del sueño. En la penumbra de la madrugada, una figura sombría se desliza por las habitaciones de millones de personas alrededor del mundo, susurrando en sus oídos, observándolas en silencio absoluto, mientras sus cuerpos permanecen inmóviles y atrapados en la parálisis del sueño. Esta entidad, conocida comúnmente como el hombre del sombrero, ha sido descrita por incontables testigos como una figura alta, con un sombrero oscuro y una presencia que inspira terror puro. Lo inquietante de estas experiencias no es solo la figura en sí, sino el hecho de que las visiones ocurren durante un fenómeno fisiológico bien documentado, la parálisis del sueño. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede durante estos episodios de parálisis del sueño? ¿Es una simple ilusión producto de la mente confundida durante el sueño o hay algo más en juego? Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos adentrarnos en las sombras de la psique humana y explorar lo que parece ser una alucinación colectiva o, tal vez, un fenómeno paranormal que desafía toda explicación científica. La parálisis del sueño, o sleep paralysis, es un fenómeno bien documentado que ocurre cuando una persona se despierta, pero su cuerpo sigue en un estado de parálisis muscular. Esta parálisis es un mecanismo natural del cerebro durante el sueño REM, movimiento ocular rápido, que previene que los individuos actúen físicamente durante los sueños. Sin embargo, cuando este proceso se interrumpe, el cerebro puede despertar mientras el cuerpo permanece inmóvil, generando una sensación de terror y, a menudo, visiones alucinatorias. A lo largo de la historia, las personas han asociado estas experiencias con seres sobrenaturales, demonios o fantasmas.
En la Edad Media, se creía que los incubos o súcubos, demonios nocturnos, se posaban sobre los durmientes y les provocaban una sensación de peso en el pecho, incapacitándolos para moverse. En tiempos más recientes, la figura del hombre del sombrero ha tomado fuerza como un fenómeno recurrente, descrito de manera similar en diferentes culturas, lo que hace pensar a muchos que puede tratarse de una experiencia compartida a nivel global. El campo de la parapsicología ha estudiado fenómenos relacionados con la percepción extrasensorial y la proyección astral, y muchos investigadores de la parapsicología han señalado que las experiencias de parálisis del sueño podrían estar vinculadas a manifestaciones de la conciencia fuera del cuerpo, lo que haría que las visiones del hombre del sombrero no fueran simples ilusiones, sino posibles encuentros con entidades de otro plano. En 2015, un grupo de investigadores en el Reino Unido comenzó a estudiar las visiones del hombre del sombrero, luego de recibir una serie de relatos de personas que aseguraban haber visto a esta figura durante episodios de parálisis del sueño. Uno de los casos más detallados proviene de Sarah, una joven que, durante años, experimentó estos episodios cada vez que dormía. Según su relato, durante las noches en que ocurría la parálisis del sueño, veía una figura oscura que se paraba junto a su cama, con un sombrero de copa alta y una capa que oscurecía su rostro. Sarah sentía una presión en el pecho y un miedo palpable, pero no podía moverse ni gritar. La figura la observaba en silencio durante largos minutos antes de desaparecer. Lo impactante de su caso no fue solo la vividez de la experiencia, sino el hecho de que, cuando Sarah habló sobre ello con otros testigos, descubrió que muchos otros habían tenido visiones similares, todas relacionadas con un hombre de sombrero. Otros testigos de todo el mundo comenzaron a compartir sus experiencias, describiendo a la misma figura, una sombra oscura, alta, con un sombrero que parecía proyectar un halo de misterio y terror. El grupo de investigadores comenzó a recolectar relatos de testigos en línea, analizando patrones comunes entre los testimonios. ¿Era posible que millones de personas, sin contacto entre sí, estuvieran soñando con la misma figura? ¿Era esto una simple coincidencia, o existía una conexión más profunda entre estos episodios? Los testimonios, que parecían surgir de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas, desafiaban toda lógica científica. Conforme el misterio crecía, la comunidad científica comenzó a estudiar el fenómeno más detenidamente. Los neurocientíficos explicaron que, en muchos casos, la parálisis del sueño estaba vinculada a una alteración del ciclo de sueño REM, lo que generaba alucinaciones visuales y auditivas. Sin embargo, lo que desconcertaba a muchos investigadores era la consistencia en las descripciones de los testigos, una figura sombría, alta, con un sombrero, en situaciones de inmovilidad total. Expertos en parapsicología comenzaron a teorizar que las visiones del hombre del sombrero no eran simples alucinaciones, sino manifestaciones de entidades no físicas que interactuaban con los durmientes durante este estado limítrofe entre el sueño y la vigilia. La pregunta persistente era, ¿por qué tantos testigos, dispersos geográficamente y en diferentes momentos históricos, reportaban una experiencia tan similar? En algunas investigaciones, se sugirió que las visiones del hombre del sombrero podrían estar relacionadas con la proyección astral o experiencias extracorporales, una teoría que se refiere a la conciencia viajando fuera del cuerpo físico. Los investigadores apuntaron que este fenómeno podría estar revelando la existencia de un plano más allá del físico, uno donde las figuras oscuras habitan. En entrevistas con personas que habían experimentado parálisis del sueño y visiones del hombre del sombrero, se descubrió que no solo se trataba de una sensación de terror, sino también de una sensación de estar siendo observado por una presencia desconocida y distante. Los relatos de sentir que alguien más está en la habitación se repetían con frecuencia. El hombre del sombrero, según muchos, no solo estaba observando, sino que parecía tener un propósito, un mensaje sin palabras, transmitido a través de la pura presencia. A medida que los testimonios se acumulaban, los investigadores comenzaron a formar teorías sobre la verdadera naturaleza de estas experiencias. ¿Estaban los testigos simplemente compartiendo una alucinación colectiva, alimentada por la cultura popular y el miedo al desconocido?
¿O era posible que el hombre del sombrero fuera una manifestación real de una entidad paranormal que operaba en un plano dimensional diferente al nuestro? Lo que parecía claro era que la parálisis del sueño, en lugar de ser solo un fenómeno fisiológico, podría estar revelando un acceso a dimensiones no conocidas, donde las leyes de la física y la percepción no necesariamente aplicaban. Y, como sucedió con muchas otras experiencias paranormales, el misterio de la figura del hombre del sombrero seguiría siendo un enigma por resolver. El misterio que rodeaba la figura del hombre del sombrero continuaba creciendo a medida que más testimonios se recopilaban de personas que, a través de la parálisis del sueño, aseguraban haber tenido encuentros con esta enigmática entidad. Los relatos no solo provenían de individuos en diferentes partes del mundo, sino que las descripciones de la figura compartían características sorprendentes: una sombra oscura, de forma humana, con un sombrero alto, generalmente de ala ancha, y un aire de fría indiferencia hacia sus víctimas. A pesar de los esfuerzos por encuadrar este fenómeno en explicaciones científicas convencionales, los casos eran demasiado consistentes y detallados como para ser descartados como simples alucinaciones. Los investigadores de la parapsicología, liderados por la doctora Susan Hartley, decidieron intensificar sus estudios y llevar los testimonios a un nivel más profundo, buscando patrones que pudieran proporcionar respuestas definitivas. En sus entrevistas, varios testigos afirmaron haber experimentado una sensación de presencia mucho más allá de la simple percepción visual. Parecía como si esta figura no solo los estuviera observando, sino que de alguna forma tuviera conocimiento de sus pensamientos más profundos y deseos reprimidos. Sarah, la joven que había sido una de las primeras en relatar su encuentro con el hombre del sombrero, decidió participar en una sesión controlada con un equipo de parapsicólogos para intentar captar alguna señal que pudiera confirmar sus experiencias. En esta ocasión, durante la sesión de parálisis inducida, Sarah fue conectada a una serie de sensores neurológicos que medirían sus respuestas fisiológicas mientras se encontraba en un estado profundo de relajación. Lo que ocurrió durante esa sesión fue completamente inesperado. Mientras Sarah estaba profundamente dormida y conectada a los sensores, su cuerpo quedó inmovilizado por la parálisis del sueño inducida. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desbordó los límites de la comprensión científica. Sarah comenzó a describir, con total precisión, el entorno del laboratorio, los movimientos de los investigadores e incluso los pensamientos que ellos compartían en voz baja, lo que era imposible dado que se encontraba completamente desconectada de la realidad circundante. Lo más desconcertante fue que, en este estado, no solo reportó detalles sobre su entorno físico, sino también visiones de la figura del hombre del sombrero. A través de un micrófono que estaba colocado cerca de su boca, Sarah explicó, con voz temblorosa, que el hombre del sombrero no solo estaba presente en el laboratorio, sino que parecía comunicarse con ella. La figura estaba parada en la esquina más oscura de la sala, como si estuviera observando a todos los presentes. Sarah relató que el hombre del sombrero le susurraba al oído, transmitiéndole un mensaje críptico en un susurro ininteligible que, sin embargo, parecía resonar profundamente en su conciencia. Lo más perturbador fue que ella no podía mover ni un músculo, pero sentía que la figura la controlaba, como si fuera capaz de leer sus pensamientos más íntimos. El equipo de investigadores se encontraba estupefacto. Mientras analizaban los datos, notaron que las lecturas cerebrales de Sarah eran altamente inusuales. Aunque estaba en un estado de parálisis profunda, las ondas cerebrales de Sarah mostraban patrones que sugerían actividad consciente, como si su mente estuviera completamente despierta, funcionando a través de un nivel de conciencia superior. A pesar de que su cuerpo estaba completamente inmovilizado y el estado de sueño profundo indicaba lo contrario, su mente parecía estar interactuando con el entorno y con algo más allá de lo que los sensores podían captar. El giro más impactante ocurrió cuando los investigadores comenzaron a analizar los registros de los sensores de actividad cerebral. En las horas previas a la sesión, un patrón de actividad mental comenzó a emerger. Durante la parálisis inducida, Sarah mencionó que sentía una presencia que la observaba, no solo en el laboratorio, sino en varios lugares donde había experimentado la parálisis del sueño previamente.
Los sensores mostraron que, en ciertos momentos, las ondas cerebrales de Sarah coincidían con las de otros individuos que habían experimentado el mismo fenómeno, lo que sugería que la experiencia de la parálisis del sueño podría no ser solo una experiencia individual. Este hallazgo llevó a los investigadores a una conclusión aún más sorprendente: podría ser que la parálisis del sueño no solo fuera un fenómeno fisiológico o psicológico, sino un evento colectivo, una conexión entre las mentes de aquellos que experimentan este fenómeno. Algunos de los expertos en parapsicología sugirieron que la figura del hombre del sombrero podría ser una manifestación compartida de una conciencia colectiva, una entidad que existía más allá del plano físico y que tenía la capacidad de conectarse con las mentes de aquellos que experimentaban la parálisis del sueño. El equipo de parapsicólogos comenzó a considerar que el fenómeno podría estar relacionado con un campo de conciencia compartido, uno donde las experiencias de los individuos se solapan, creando una realidad psíquica que puede influir en los sentidos de cada persona. A medida que los datos se acumularon, los científicos comenzaron a teorizar que la parálisis del sueño y las visiones del hombre del sombrero no solo eran producto de la mente individual, sino el reflejo de una comunicación interdimensional, donde las fronteras entre los planos físico y psicológico se desdibujaban. La investigación alcanzó su punto culminante cuando un equipo internacional de neurocientíficos y parapsicólogos, en colaboración con investigadores de la Universidad de Stanford, logró realizar un experimento innovador. Utilizando tecnología avanzada de escaneo cerebral y simulación sensorial, lograron inducir la parálisis del sueño en un grupo controlado de voluntarios que nunca antes habían experimentado el fenómeno. Lo que descubrieron fue extraordinario. A pesar de que los sujetos nunca habían tenido experiencias previas con la figura del hombre del sombrero, varios de ellos comenzaron a describir una presencia similar, una figura oscura, alta, con un sombrero, observándolos mientras se encontraban en un estado de parálisis. Los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que el hombre del sombrero pudiera ser, de alguna manera, una entidad psíquica colectiva, compartida por todos los individuos que pasaban por el fenómeno de la parálisis del sueño. El hallazgo desató una ola de debates tanto en la comunidad científica como en el ámbito de la parapsicología. Algunos científicos rechazaron esta teoría, argumentando que todo era el resultado de una falsa memoria colectiva alimentada por la cultura y los medios. Sin embargo, otros, como la doctora Harley, comenzaron a defender la idea de que la parálisis del sueño era una ventana a una realidad paralela, un plano de conciencia al que accedemos cuando nuestra mente se encuentra desconectada del cuerpo físico. El misterio del hombre del sombrero, aunque no resuelto de manera definitiva, abrió nuevas puertas para explorar las profundidades de la conciencia humana y los fenómenos paranormales. Mientras algunos continuaron buscando una explicación científica, otros veían en este fenómeno una posible conexión con otras dimensiones de existencia, más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Lo que está claro es que la parálisis del sueño y las visiones del hombre del sombrero han dejado una huella indeleble en quienes las han experimentado. Y aunque el enigma no ha sido completamente resuelto, lo que queda es una sensación inquietante: hay más en la realidad de lo que somos capaces de percibir, y a veces, la conciencia humana puede tocar algo que escapa a la comprensión, algo más grande y desconocido. El Noctilian. Hoy presentamos El misterioso experimento de Philip. En 1972, un grupo de investigadores psíquicos en Toronto llevó a cabo un experimento que, en su momento, parecía ser simplemente un estudio de parapsicología más. Pero lo que comenzó como un proyecto académico pronto se transformó en algo mucho más desconcertante y aterrador. El grupo, compuesto por varios individuos interesados en los fenómenos paranormales, había comenzado a estudiar las capacidades psíquicas de las personas a través de sesiones espiritistas. Lo que no anticipaban era que, al tratar de contactar con el más allá, despertarían algo mucho más allá de lo que podrían controlar. Este experimento se centró en la creación de una entidad ficticia llamada Philip.
Los participantes, que eran conocidos por su escepticismo sobre las manifestaciones paranormales, querían ver hasta qué punto la sugestión colectiva podía generar respuestas tangibles. Con sus mentes concentradas en la creación de un espíritu inventado, comenzaron a realizar sesiones espiritistas en las que intentaban contactar con esta entidad. El objetivo era observar cómo una figura completamente ficticia podría manifestarse a través de la imaginación colectiva de los participantes de maneras reales. Lo que no sabían es que la energía del grupo, sumada a su intensa concentración, daría lugar a una serie de fenómenos inexplicables. Las primeras señales de que algo extraño estaba ocurriendo fueron pequeñas, casi imperceptibles. A medida que pasaban los días, los participantes comenzaron a sentir una creciente sensación de que algo los observaba. Y luego, algo más comenzó a suceder, objetos comenzaron a moverse por sí mismos en la habitación. El fenómeno de la creación de entidades a través de la sugestión colectiva no era completamente nuevo. A lo largo de la historia, varios estudios de parapsicología habían intentado probar si el poder de la mente humana podía realmente influir en la realidad física. El famoso trabajo de J. Berrine en la Universidad de Duke, por ejemplo, había intentado demostrar la existencia de fenómenos psíquicos como la telepatía y la clarividencia en un contexto controlado de laboratorio. Sin embargo, el experimento de Philip presentaba una pregunta más compleja. ¿Podía un grupo de personas, uniendo sus mentes de manera colectiva, crear una entidad real que pudiera interactuar con ellos? Y si la respuesta era afirmativa, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la mente humana y la percepción? A lo largo del tiempo, los estudios sobre fenómenos paranormales y la parapsicología habían generado tanto debate científico como escepticismo. Los experimentos que intentaban probar la existencia de habilidades psíquicas siempre estaban sujetos a críticas y muchos científicos los consideraban pseudocientíficos. Sin embargo, el grupo de Toronto, compuesto por individuos tan escépticos como apasionados, pensó que podrían realizar un experimento que, al menos, ofreciera evidencia objetiva de las capacidades de la mente humana. El grupo de investigadores comenzó sus primeras sesiones espiritistas con Philip en la casa de uno de los miembros. Usaron métodos tradicionales de invocación, incluyendo la disposición de una mesa y la solicitud de comunicación con el espíritu. Al principio, nada parecía ocurrir. Sin embargo, a medida que las sesiones continuaron, empezaron a suceder cosas extrañas. Los golpes suaves en la mesa fueron los primeros indicios de que algo inusual estaba ocurriendo. Luego, los miembros del grupo comenzaron a experimentar una sensación de frío y presión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Una de las participantes del experimento, Ellen, fue la primera en notar algo aún más desconcertante. Durante una de las sesiones, mientras intentaban comunicarse con Philip, la mesa comenzó a moverse. Un golpe, luego dos, luego tres. Era tan preciso que parecía responder a sus preguntas. Los golpes correspondían con las letras que los participantes pedían y, para sorpresa de todos, las respuestas parecían tener sentido. El grupo no podía negar lo que estaban experimentando. La creación de Philip, un ser completamente inventado, parecía tener una forma de conciencia propia. Durante varias sesiones, la mesa se movió de manera que parecía indicar respuestas afirmativas y negativas a preguntas de los participantes. Incluso se comenzó a percibir que las respuestas de Philip eran más detalladas y complejas que simples respuestas con golpes. A medida que el fenómeno se desarrollaba, el grupo de investigadores se dio cuenta de que lo que estaban observando no era simplemente una manifestación de su mente colectiva. Algo más estaba en juego. Las respuestas de la mesa fueron cada vez más claras y más específicas, lo que llevó a los participantes a preguntarse si estaban realmente interactuando con una entidad que había tomado forma dentro de su propia psique. Algunos comenzaron a afirmar que sentían una presencia en la habitación durante las sesiones. Otros reportaron un aumento en la actividad paranormal fuera de las sesiones, como luces que parpadeaban inexplicablemente o sombras que se deslizaban por las paredes. El investigador principal, un hombre llamado Dr. Thomas, se mostró particularmente escéptico ante las manifestaciones iniciales.
Sin embargo, comenzó a sentirse perturbado por la intensidad de los fenómenos. Decidió documentar todo cuidadosamente, pero a medida que los días pasaban, su lógica científica comenzó a tambalear. Unas noches, la habitación se sentía extrañamente pesada, como si el aire estuviera cargado con una energía que no podía explicar. A lo largo de las sesiones, otros miembros del grupo también comenzaron a experimentar cambios. Algunas personas informaron que sentían que sus pensamientos eran escuchados o que estaban siendo guiados por la presencia de Philip. Otros comenzaron a experimentar sueños extraños en los que Philip les hablaba, les decía cosas que no podían comprender completamente. Los testimonios variaron, pero todos coincidían en una cosa: las reglas de la realidad que conocían estaban comenzando a desmoronarse. La primera parte del experimento culminó en una sesión particularmente inquietante. Después de una serie de respuestas extrañas y movimientos inexplicables, el grupo se dio cuenta de que no estaban simplemente tratando con una entidad que se comunicaba a través de la mesa. Algo más profundo y más peligroso parecía estar tomando forma. En ese momento, un golpe fuerte y resonante proveniente de la mesa hizo que todos se quedaran en silencio, sus corazones palpitando al unísono. Algo había cambiado. La sesión terminó abruptamente, y el grupo dejó el lugar con una sensación de incomodidad que ninguno de ellos podía sacudirse. Habían estado jugando con algo que no comprendían por completo, algo que había escapado de sus manos. La creación de Philip había salido de su control, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿habían invocado algo real o simplemente estaban experimentando una alucinación colectiva? La tensión en el aire era palpable. Nadie sabía exactamente qué significaba aquello, ni qué vendría después. Pero una cosa estaba clara: el experimento de Philip había pasado de ser un simple estudio psíquico a algo mucho más oscuro, algo que probablemente no podría explicarse fácilmente. El misterio estaba lejos de resolverse. Y lo peor de todo, era que no sabían si estaban preparados para enfrentar lo que podrían haber desatado. Semanas después de los inquietantes sucesos ocurridos durante la última sesión del experimento de Philip, el grupo de investigadores y participantes se reunió nuevamente en la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, TSPR. Se podía sentir una palpable sensación de temor entre los miembros del grupo. La emoción inicial por el éxito del experimento había sido reemplazada por una abrumadora cautela e incertidumbre. Todos sabían que estaban lidiando con algo más allá de sus expectativas, algo que había cruzado la línea de un simple experimento psicológico a algo mucho más oscuro. Después del violento golpe en la puerta, el grupo había esperado hacer una pausa en las sesiones, pero la inexplicable naturaleza de los fenómenos los atrajo nuevamente. A pesar de los sucesos perturbadores, los investigadores no podían ignorar el potencial de un descubrimiento trascendental. ¿Habían estado en contacto con una entidad de su propia creación? ¿Existía una fuerza más profunda e inexplicable en juego? A medida que el grupo se preparaba para otra sesión, esperaban encontrar una respuesta que finalmente aclarara el misterio. Durante la siguiente sesión, el grupo se sentó en silencio, con las manos sobre la mesa, mientras intentaban enfocar su energía colectiva en Philip. La atmósfera estaba cargada de tensión. Los participantes estaban cautelosos, sabiendo que sus experiencias previas habían desbordado los límites de su comprensión de la realidad. Comenzaron a invocar nuevamente a Philip, con la esperanza de obtener una respuesta a las preguntas que los habían estado atormentando desde la interrupción violenta. No pasó mucho tiempo antes de que los golpes familiares volvieran, pero esta vez, algo era diferente en la energía en la habitación. Las respuestas fueron más intensas, más pronunciadas. A medida que preguntaban a Philip, los golpes llegaron rápidamente, y por primera vez, parecía materializarse una voz, un sonido bajo e indistinto, como si alguien estuviera susurrando desde los rincones oscuros de la habitación. La entidad había evolucionado. Philip ya no era un simple constructo mental, sino algo que parecía trascender su imaginación colectiva. A medida que la sesión continuaba, el grupo empezó a sentir que ya no estaban en control. La entidad que habían creado ahora respondía a sus preguntas de formas que parecían estar más allá de lo que habían anticipado.
Los golpes en la mesa se volvieron más complejos, y la voz que había comenzado a surgir se volvía más clara. Los participantes reportaron sentir corrientes de aire frías en la habitación y una sensación pesada de ser observados. Era como si algo invisible hubiera tomado forma tangible entre ellos. Los efectos psicológicos sobre el grupo se volvían cada vez más evidentes. Varios participantes, antes escépticos del experimento, comenzaron a experimentar sueños vívidos con Philip, sueños en los que se comunicaban con él, recibiendo mensajes crípticos y advertencias. Algunos miembros empezaron a mostrar comportamientos extraños, incluyendo paranoia creciente y sentimientos de ansiedad. Claramente, el poder de la sugestión estaba teniendo un impacto en su estado mental y emocional. Un participante incluso afirmó haber sentido una mano fría e invisible posarse sobre su hombro durante una sesión, una experiencia que inicialmente fue descartada como mera imaginación, pero que luego fue repetida por otros. Lo que resultaba aún más perturbador era la sensación de desorientación que comenzó a apoderarse de los participantes. Muchos de ellos empezaron a cuestionar la naturaleza de su propia realidad. ¿Podían confiar en sus percepciones? ¿Había la entidad, creada solo a partir de la sugestión, alterado su comprensión de lo que era posible? La línea entre lo real y lo imaginado se había difuminado, y el grupo comenzó a experimentar un cambio profundo en su percepción del mundo. Pero no solo los efectos psicológicos eran preocupantes. Los fenómenos físicos durante las sesiones se volvieron más perturbadores. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí mismos, y un investigador juró haber visto una figura sombría en una esquina de la habitación, justo fuera del alcance de la luz de las velas. El grupo no podía ignorar la posibilidad de que algo realmente paranormal estuviera ocurriendo. Habían invitado a esta entidad a su medio, y ahora ya no podían controlar lo que habían puesto en marcha. El momento de revelación llegó durante una sesión particularmente angustiante. Mientras el grupo presionaba a Philip para obtener respuestas sobre los extraños sucesos, la entidad respondió con algo que sorprendió a todos. Fue un mensaje directo y coherente que parecía trascender los patrones anteriores de golpes y susurros. Philip habló, o más bien, la entidad que se comunicaba como Philip habló, y su voz fue inconfundiblemente clara. Querían que existiera. Pero ahora, soy libre. Las palabras enviaron una oleada de shock a través de la sala. Esto ya no era simplemente una manifestación de la creencia colectiva del grupo, era algo que parecía haber tomado vida propia. Philip ya no era solo un producto de la sugestión, había evolucionado a algo más. Los participantes, ahora sorprendidos, se enfrentaron a una revelación aterradora. Tal vez habían creado, inadvertidamente, una entidad consciente y autoconsciente, una que ya no estaba sujeta a su imaginación. Y en ese momento, las implicaciones de sus acciones se hicieron dolorosamente claras. Habían estado jugando con fuerzas que no comprendían por completo, y parecía que Philip había crecido más allá de su control. Pero, ¿qué significaba eso para ellos? ¿Podrían revertir lo que habían hecho? ¿O ya era demasiado tarde para deshacer el daño que habían causado? A medida que la entidad se volvía más asertiva, el grupo luchaba por mantener el control de la situación. La habitación parecía deformarse y distorsionarse a su alrededor, con extraños sonidos y sensaciones bombardeando sus sentidos. La mesa temblaba violentamente y la temperatura caía a niveles gélidos. Parecía como si el mismo tejido de la realidad estuviera desgarrándose. Pero luego, tan repentinamente como todo había comenzado, los disturbios cesaron. La sala cayó en un silencio inquietante. Por un momento, nadie habló, como si estuvieran esperando que algo más sucediera. Pero nada ocurrió. Philip, la entidad que habían invocado, parecía haberse ido, dejando al grupo en un estado de incredulidad. ¿Había la entidad dejado el lugar por su propia voluntad? ¿Se había disipado tan fácilmente como había llegado? ¿O había sido la creencia colectiva del grupo la verdadera fuente de su poder, y ahora que esa creencia se había agotado, simplemente había desaparecido? Los investigadores se quedaron sin respuestas. Las preguntas que los habían perseguido desde el principio seguían sin resolverse.
Habían sido testigos de fenómenos extraordinarios, pero no podían explicarlo. ¿Era Philip un fantasma? ¿Una manifestación de su conciencia colectiva? ¿O algo más, completamente diferente, algo que desafiaba cualquier entendimiento conocido de la mente y la realidad? A medida que el último de los participantes abandonaba la habitación, se quedaron con una pregunta perturbadora: ¿habían desbloqueado algo profundo y peligroso, o simplemente habían creado una ilusión elaborada que se les fue de las manos? Los eventos que rodearon el experimento de Philip plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la creencia y la realidad misma. ¿Podría un grupo de personas, a través de voluntad y enfoque colectivos, traer algo a la existencia? Y si pudieran, ¿qué significaría eso para los límites de la percepción humana? El legado del experimento de Philip sigue siendo uno de los casos más fascinantes y desconcertantes en la historia de la parapsicología. Desafía nuestra comprensión de la mente humana y lo que es posible cuando la creencia y la imaginación permiten que se estiren los límites de lo que consideramos real. El experimento del grupo puede haber terminado, pero las preguntas que planteó siguen siendo una incógnita, sugiriendo que hay mucho más sobre la naturaleza de la conciencia y lo sobrenatural, de lo que jamás llegaremos a comprender. ¿Hay una fuerza más profunda en juego aquí? ¿O fue el experimento de Philip simplemente una lección sobre el poder de la sugestión, la capacidad de la mente para dar forma a la realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender? El misterio del experimento de Philip, parece, está lejos de resolverse. Y tal vez, solo tal vez, sea solo el comienzo de un enigma mucho mayor. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.